Buenos días con todos. El día de hoy, miércoles 23 de junio, la primera conferencia estará a cargo del profesor Gustavo Sánchez, quien actualmente labora en la Facultad de Ciencias Integradas de la Universidad de Hiroshima. El doctor Sánchez nos va a compartir sobre su tema de investigación que titula Genética poblacional de la pota Dosidicus gigas y estudios evolutivos de calamares. Por favor, doctor Sánchez, la palabra es suya. Bueno, muchas gracias por escuchar mi presentación hoy día. Mi nombre es Gustavo y estoy afiliado a la Universidad de Hiroshima como Ikusei Yokyo. El título de hoy, mi presentación se trata sobre la genética poblacional de la pota, cuyo nombre científico es Dosidicus gigas, y otros estudios evolutivos en calamares. Bueno, los cefalópodos son el grupo hermano de los bivalvos y gastrópodos y generalmente están clasificados en dos grupos, los octopodiformes, que son aquellos animales similares o de forma similar a los pulpos, que son cefalópodos con 8 brazos, y decapodiformes, que son lo que comúnmente llamamos calamares, que son aquellos animales con 8 brazos y 2 tentáculos. El ancestro común de los cefalópodos apareció a unos 500 millones de años atrás y luego durante la revolución mesozoica muchos de estos calamares se diversificaron junto con otros peces debido a la extinción de los peces mesozoicos. Un dato importante para la presentación de hoy día es que los cefalópodos representan la tercera pesca más grande a nivel mundial. Y bueno, dentro de los decapodiformes tenemos al grupo de la familia Omastrefidae, también llamados omastréfidos o también llamados calamares voladores. Y este grupo representa la mayor pesca en porcentaje de los cefalópodos. Solamente este grupo representa entre el 50 y 70% de la pesca de todos los cefalópodos. Y acá tenemos la mayoría de calamares que son altamente comerciales. Por ejemplo, tenemos a la pota aquí en Dosidicus gigas, que solamente esta especie es la treceava pesca más grande a nivel mundial. Luego tenemos otros calamares, como por ejemplo en Japón, que se consume mucho Todarodes pacificus, que también es altamente comercial, y otros animales que están distribuidos en otras regiones marinas. Bueno, la pota tiene como nombre científico Dosidicus gigas, y en otros países se le conoce también como el calamar de Humboldt, y en Japón es llamado América huacaica. Esto traducido al español vendría a ser como el calamar más grande de América. Y de hecho la pota es el calamar más grande que se pesca para consumo humano. Su distribución está en el Pacífico Este y los puntos principales de pesca se encuentran en el Golfo de California, en la corriente peruana y en Chile. Acá ustedes, por ejemplo, pueden ver una imagen satelital en donde los puntos blancos acá se refieren a los barcos que pescan pota. Y pueden observar que en Perú la mayor concentración de pesca se encuentra en el norte y en aguas internacionales también se concentran justamente afuera de las aguas peruanas. Este calamar tiene un promedio de vida de 1 año y por ende se tiene que adaptar a las temperaturas anuales que ocurren aquí en el Pacífico Este. Una de las características de la pota es su alta plasticidad fenotípica con respecto al tamaño. Tenemos potas que pueden encontrarse maduras con 120 centímetros de longitud de manto y también tenemos potas que pueden madurar a solo 18 centímetros de longitud de manto. Entonces, dependiendo el tamaño en el que se encuentran maduras estas potas, podemos clasificarlas en 3 grupos. Están los grupos grandes, que usualmente se encuentran en los extremos de la distribución y también en zonas donde hay alta pesquería. Están los grupos enanos, que se encuentran concentrados básicamente en zonas ecuatoriales. Y tenemos los grupos medianos, que se encuentran distribuidos en toda la distribución de la pota. Bueno, el promedio de vida de la pota es de alrededor de 1 año y también en el Pacífico Este existen variaciones anuales de temperatura y por ende la pota se tiene que adaptar a estas variaciones anuales. Una de las formas de adaptarse es madurando a diferentes tamaños y otra adaptación es básicamente migrar a zonas que le sean más favorables. Por ejemplo, en este gráfico les muestro cómo la pesca de la pota varía con respecto al incremento
de temperatura en diferentes años y pueden observar, por ejemplo, que cuando hubo un incremento drástico de las temperaturas de agua, como por ejemplo en el año 1997, la pesca de pota empezó a incrementarse en el hemisferio sur, principalmente por medio de Perú, China y Chile. Sin embargo, antes de este evento en 1997, la mayor pesca estaba concentrada en el Golfo de California. Una vez que ocurrió este evento, las pescas en el hemisferio norte empezaron a disminuir, como pueden observarlo en esta gráfica. Las dos preguntas que quisimos responder en nuestro estudio era primero saber si la zona ecuatorial representaba una barrera geográfica para individuos que se encuentran en el hemisferio norte y en el hemisferio sur. La otra era entender si las poblaciones maduras clasificadas como grandes, enanas y medianas eran en verdad poblaciones independientes o cuál era el grado de conectividad entre ellos. Para eso nosotros hacemos uso de la genética poblacional, que básicamente consiste en extraer información del DNA en distintas regiones. Estas regiones, por ejemplo, en nuestro caso usamos marcadores mitocondriales y marcadores microsatélites, varían a distinta velocidad en el tiempo. Por ejemplo, los marcadores mitocondriales varían mucho más despacio que los marcadores microsatélites y por ende nos permiten leer en el pasado, mientras que los marcadores microsatélites tienen una alta variabilidad y nos permiten saber cuál es el grado de conectividad de las poblaciones en el presente. Entender la historia del pasado con los marcadores mitocondriales nos permite saber o predecir también cómo la pota se va a comportar o se comportaría en eventos futuros. Utilizando el marcador mitocondrial ND2, pudimos observar la presencia de 3 grupos diferentes en las poblaciones de la pota en el pasado. En este caso, estos grupos poblacionales los llamamos linajes y pudimos observar que estos linajes no estaban agrupados en base al hemisferio norte o al hemisferio sur, lo que indica de que la zona ecuatorial no jugaba un papel importante para dividir o para no permitir la conexión entre diferentes linajes. También observamos que la expansión de estos linajes coincide con eventos interglaciares, que son eventos en los cuales las capas de hielo disminuyeron y por ende permitió a especies como la pota extender su territorio, alimentarse con más presas y por ende aumentar la cantidad poblacional que tenían en ese entonces. Otro dato interesante es que esta expansión poblacional coincide con la disminución de los cachalotes, que es uno de los predadores más importantes para la pota hoy en día. De hecho, estudios recientes indican de que expansiones territoriales de la pota coincidentemente tienen relación con disminución de predadores y también con variaciones climatológicas, lo que indica de que también en el pasado la pota se comportaba de manera similar y por ende en el futuro quizá también tengamos comportamientos similares. Analizar las variaciones producidas por los microsatélites es diferente a analizar las variaciones en los genes mitocondriales, y esto debido a la alta variación de los microsatélites. Cuando analizamos microsatélites, tenemos que tener un agrupamiento a priori de lo que queremos comparar. Sin embargo, en especies marinas como la pota, que son altamente migratorias, agrupar individuos de una sola localidad como un solo stock genético es muy complicado y podría introducir muchos sesgos. Por ejemplo, la pota tiene una migración de alrededor de 100 kilómetros en 3 días, lo que implica que si agrupamos individuos de un solo lugar geográfico, existe la posibilidad de que estos individuos provengan de distintos lugares y que tengamos mezclados diferentes unidades genéticas. Es por ello que cuando analizamos los marcadores microsatélites en las poblaciones de pota, decidimos hacer nuestro análisis en 2 grupos. Un grupo con solamente individuos maduros y otro grupo con solamente individuos inmaduros. A los individuos del grupo 1, de grupos maduros, decidimos clasificarlos en base a la localidad donde fueron colectados y en base al tamaño en su estado de madurez. Por eso es que tenemos individuos de Costa Rica con tamaño mediano en el hemisferio norte e individuos de Perú en el hemisferio sur, que son enanos, medianos y largos. Para los individuos inmaduros, los clasificamos solamente en base a la localidad donde fueron colectados, en este caso Costa Rica, acá,
y la zona ecuatorial en el hemisferio norte, y para el hemisferio sur el extremo de la zona ecuatorial en esta zona de acá. Lo que pudimos observar con individuos maduros es que estos individuos pueden ser clasificados en 3 grupos homogéneamente codistribuidos tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur. Sin embargo, para individuos del grupo 2, individuos solamente inmaduros, encontramos solamente la presencia de 2 grupos homogéneamente codistribuidos también en el hemisferio norte y en el hemisferio sur. Esto implica, para en ambos casos, de que la barrera ecuatorial actualmente no influye en la distribución o en la conectividad de individuos que se encuentran tanto en el hemisferio norte o en el hemisferio sur, y que al menos en toda la distribución de la pota tenemos al menos 2 stocks genéticos distintos que requieren ser evaluados en futuros estudios. Bien, este resultado de al menos 2 stocks genéticos actuales implican 3 cosas. Uno, de que la barrera ecuatorial no limita la conectividad de individuos que se encuentran en el hemisferio norte y en el hemisferio sur. Segundo, que los grupos maduros, tanto los grandes, medianos y enanos, no son grupos poblacionales independientes, sino que en algún momento se mezclan entre sí y que quizá el tamaño sea de hecho una respuesta de la especie a distintas variaciones ambientales. También finalmente observamos de que los microsatélites no poseen un valor estadístico fuerte para clasificar el número de stocks genéticos de manera adecuada. Y por ende, lo que se requiere es incluir más sitios polimórficos en futuros estudios, esto a través de estudios genómicos. Por nuestra parte, actualmente nos encontramos generando un genoma de referencia para la pota, pero esperamos en un futuro contar con colaboraciones para poder incluir poblaciones y secuenciar estas poblaciones a nivel genómico para obtener una lectura a más detalle de cómo están conectadas estas poblaciones y cómo se están adaptando estas poblaciones a las distintas variaciones que ocurren año a año. Bien, características como la pota y otras adaptaciones en otros cefalópodos al medio ambiente requieren ser estudiadas tanto a nivel biológico como a nivel genético. Sin embargo, ustedes se pueden imaginar que tener la pota en ambientes controlados, como por ejemplo en tanques, es casi imposible. Es por eso que los sepiólidos están emergiendo como una especie modelo para estudiar diferentes tipos de adaptaciones y la biología de cefalópodos sí. Y esto es porque los sepiólidos es el segundo grupo más pequeño de cefalópodos que existen. Ellos tienen una longitud de manto de máximo 5 centímetros, comparado, por ejemplo, con la longitud de manto máximo de la pota, que es 120 centímetros. Estos sepiólidos pueden vivir en tanques en altas cantidades, no se van a comer entre ellos, y también una sola hembra puede poner cientos de huevos, lo que hace su cultivo fácil y podemos tener la siguiente generación solamente en 3 meses, porque el tiempo de vida de estos animales varía solamente máximo entre 3 a 5 meses, pero en 3 meses ya están poniendo huevos. Bueno, los sepiólidos ya vienen siendo estudiados por cierta cantidad de tiempo, no sin embargo como especies modelos para cefalópodos o para estudios biológicos de cefalópodos en sí, totales, sino vienen siendo estudiados como especies modelos de simbiosis, y esto debido a que tienen un órgano llamado órgano luminoso que almacena Vibrio fischeri durante el transcurso del día para poder utilizar la luminosidad de Vibrio fischeri como un mecanismo de camuflaje durante la noche, que es cuando el calamar sale a cazar sus presas. Este mecanismo se llama contrailuminación y es debido a que en la noche, mientras el calamar está nadando en la columna de agua, recibe la luz, digamos, del ambiente en la parte dorsal de su cuerpo, y utiliza la misma cantidad de luz a través de Vibrio fischeri para poder generar luz en la parte ventral y poder crear como una sombra que le permite ocultarse de los predadores. Este ciclo dura 24 horas y como estos sepiólidos son nocturnos, es en la noche donde utilizan esta acumulación de Vibrio fischeri en su órgano luminoso, y durante el día ya empieza la concentración de este Vibrio fischeri, empieza a bajar y a bajar, hasta que nuevamente llega la noche,
que es donde empiezan a acumular Vibrio fischeri y la utilizan para la contrailuminación otra vez. Y bueno, a partir del año 2017 empezamos a colectar cepiólidos en todo el archipiélago de Ryukyu para poder observar qué especies tenemos en el archipiélago de Ryukyu y cuál de estas especies es más robusta para ser cultivable en ambientes como en el laboratorio. Y bueno, pudimos colectar varios huevos y varios adultos en las zonas aledañas a la isla de Okinawa y encontramos 3 tipos diferentes de huevos y 2 tipos diferentes de adultos, a los cuales asociamos utilizando el clásico DNA barcoding y también secuencias de transcriptoma. Estos animales también, los huevos, fueron eclosionados en el laboratorio y los tuvimos entre una generación a 2 generaciones y vimos qué requisitos necesitan para poder ser cultivables en el laboratorio. La caracterización molecular también nos trajo otras sorpresas. Por ejemplo, pudimos observar que la especie tipo 2, que clasificamos como Sepiola parva, de hecho no se correspondía como dentro del género Sepiola y tuvimos que asignarla dentro del género Euprima. La especie tipo 3, que también colectamos, vimos que no tenía correspondencia con ninguna especie reportada y que al final describimos como una especie nueva llamada Euprima brenneri. Bien, en el año 2019, el genoma del cepiólido hawaiano Euprima scalopes fue finalmente publicado y con ello también nosotros hemos generado diferentes secuencias de transcriptomas y secuencias genómicas de diferentes especímenes colectados en diferentes océanos. Y lo que hemos podido hacer finalmente es observar qué genes están conservados en todos los cepiólidos y cuál es su función. Y también hemos podido construir árboles filogenéticos que nos han permitido entender los procesos evolutivos de estos animales y que los procesos de especiación están relacionados con eventos biogeográficos importantes en el pasado. Espero puedan pronto leer esta publicación que ya ha sido aceptada en una revista. Y bueno, eso es todo por parte mía. Espero, si requieren respuestas a preguntas exactas, no duden en enviarme un correo. Acá les dejo mi correo. Y para otro tipo de preguntas pueden dejarlo en el portal que supongo que la PEJA va a construir y donde va a poner estas presentaciones. Muchas gracias.